después de la tempestad, relámpagos, truenos. Quizá usted no lo sintió aquí en la ciudad, pero déjame decirle, yo estaba un poquito elevado. Lo único que me libraba era que cuando usted ve la luz y el sonido ya cayó. Y si veía la luz y el sonido que había caído, yo estaba vivo todavía. Pero eso fue algo temeroso. Temeroso para los valientes, pero sabemos que hay pocos valientes hoy en día. El miedo nos arropa. Dice la Escritura que no hay temor, pero no sé qué es lo que pasa, que el miedo nos arropa a los que aman a Dios. Pero eso fue, en otras palabras, nos quitó el sueño, me despertó. Yo tenía un sueño profundo y esas luces y ese sonido me hizo levantarme de la cama y caminar hacia afuera, y veía las lámparas solares que tengo allá en Cacique que se apagaban por la luz y luego encendían. Digo, wow, poderoso. Y tenía hambre, digo, me pongo a prepararme algo o sí. Pero sabemos que comer a esa hora no es prudente. Hoy es un día de bendición. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está aquí. Pues estamos aquí. Estamos aquí. Usted podía quedarse en su casa como algunos lo hicieron, pero lo importante es que usted está aquí. Y no porque Dios quiso que usted estuviera aquí, sino que el Espíritu todavía está vivo. El alma quería, ¿por qué estoy dando estas instrucciones? El alma quería que yo comiera anoche. Y el alma quería para, aleluya, gloria a Dios. Yo le voy a dar algunas citas bíblicas que le voy a leer, mejor dicho, para dar la introducción y de ahí arrancamos. Y dice Romanos 1:20, porque la luz de aquí arriba, por favor, la calviza se me nota mucho y no quiero, como me están grabando aquí, ¿verdad? No quiero que ciegue alguno la reflexión. Simplemente la de aquí arriba, está bien. Sí, 1:20, Romanos 1:20. Y dice así: porque las cosas invisibles, las que usted no ve o no vemos, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Los relámpagos, los truenos, todas esas cosas. ¿Usted no cree que el Señor me trajo a memoria cuando Él estaba en el monte de Sinaí y el pueblo desobediente, rebelde, no querían lo que Él mandaba, que fueran reyes y sacerdotes? Y era temeroso. Inclusive dice la Escritura que Moisés estaba espantado. Me imagino que él estaba nervioso, con miedo, porque usted está en un monte y lo está rodeando como anoche, relámpagos y truenos. ¿Ah? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Digo otra vez, no tienen excusas. ¿A quién se le está escribiendo estas palabras? ¿Al mundo? No. Sácase eso de la cabeza, porque la Biblia fue escrita para el pueblo de Dios. Otra vez nos estamos gozando con fiesta aquí en la tierra. Entonces, sáquese eso de la cabeza. Sáqueselo. Ahora, si alguien que está en el mundo le pregunta a usted, oye, yo tengo una inquietud. Ustedes hablan de la salvación, mejor dicho, del alma. Diga conmigo, el alma necesita ser salva. ¿Qué usted le responde? Porque esto tiene que ser dinámico. ¿Qué usted le respondería a esa persona? Mira, yo tengo una inquietud. No sé a quién creer, porque hay tantas iglesias, tantas denominaciones a través de los años. ¿Qué tú me dices a mí? Lo que Dios quiere de mí. Y usted se preguntaría, ¿y qué le digo? Que el alma, que Dios quiere que el alma sea salva para que vaya al cielo. Si usted no vino la semana pasada, yo introduje este tema con preguntas, si usted todavía recuerda. Sé que a algunos se le olvidó todo eso porque el alma no le interesa. Lo que a usted se le olvida es el alma, que no le interesa. Y cuando usted me ve a mí predicando y yo traigo versículos bíblicos sin leer la Biblia, es que el alma está siendo transformada. El espíritu está tranquilo, está en paz. Amén. Rico en la palabra. Yo compartía eso el viernes aquí en el grupo de la intercesión, el primer grupo, de que Dios no quiere que seamos ricos. Usted sabe que Dios en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, habla de la riqueza repetidamente. El hombre rico, qué sé yo, todo esto. Usted lo está ahí, ¿no? Pero cuando usted es rico, traiga memoria, cuando usted tiene 10,000, 20,000, 100,000 pesos en el banco, usted como que el ser humano se le olvida de Dios, se relaja. Y usted, guay, ¿por qué? Y Dios lo que quiere es que seamos dependientes de Él. Y cuando su mente del alma, escúcheme bien, yo tengo que repetir todo esto, okay, porque es que se nos olvida. La mente del alma, yo he dicho repetidamente que el alma tiene una mente, tiene un corazón. Yo te amo con todo mi corazón. Es el alma. En las tarjetas postales. Y el alma, tengo que repetir esto, usted lo ha escuchado muchas veces. El alma tiene una voluntad. Depender de sí mismo. Hello. Protegerse de sí mismo. Por ejemplo, nada malo de eso, pero tengo que traerlo a memoria porque yo entiendo el alma, ¿ok? Y el alma está siendo salvada día a día, hasta que el alma llegue al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay por qué usted cree que el alma tiene miedo a morir? Ir al cementerio.
no quiere que nadie le hable de eso. Háblame de otra cosa. Dame el número del loto o la lotería. ¿Okay? Mejor. No me hable de eso. Entonces, esas palabras que yo acabo de leer es para el pueblo de Dios. Amén. Eso no es para, usted no se la puede citar al mundo porque ¿cuál es la problemática? Que empezamos a citar Biblias al mundo, y yo decía en los mensajes anteriores que el mundo está en tinieblas, en oscuridad, y todo lo que nosotros hacíamos era bajo oscuridad cuando estábamos en el mundo. Llegó la luz. Esto es loco que el aire funcione. Funciona en el sentido de que podamos cerrarnos aquí, pero no sé hasta cuándo. Todas las decisiones, todos los tropiezos que cometimos fue bajo la dirección del alma. En otra palabra, de las tinieblas. En otra palabra, de Satanás. Por eso que a veces nos lamentamos de los errores que cometimos antes. Y yo dije la semana pasada que Dios nos transportó una nave, en una barca, donde estábamos en las tinieblas, en oscuridad, a su reino de luz. Amén. Entonces, las escrituras es para recordarnos quiénes somos en Cristo. Amén. Si usted no lo sabía. Entonces, ¿cuál fue la intención original de Dios? De tener muchos Cristos aquí en la tierra, pero injertado en su cuerpo. Pero pastor, ay, ¿cómo te va a decir eso? ¿Ah? ¿Que yo voy a ser un Cristo aquí en la tierra? Sí. Lo que pasa, la incredulidad, como hacía el pueblo de Israel, no le creyó a Dios. Nosotros tenemos ese problema. Pero eso es demasiado grande, pastor, para yo ser Cristo aquí en la tierra. Eso es imposible. ¿Hay algo para Dios imposible? Amén. Hello. Amén. Para el alma sí. Usted sabe por qué el alma actúa igual que Israel, que era el pueblo de Dios. Y Israel es como un ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Israel, esa historia con muchas profundidades. Ellos no querían que Dios le hablara. Se negaron de que Dios le hablara en el monte. Y le dijeron a Moisés: Moisés, tú habla con Dios y nosotros haremos todo lo que tú digas. Y ellos hacían lo que Moisés, no, Señor, porque el alma lo gobernaba. De tal manera que la escritura en el libro de los Hebreos le llaman incrédulos, rebeldes. Por eso ustedes no recibieron
el descanso de Dios. Le está advirtiendo, pero esas palabras es para la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Ustedes no reposaron el Dios que lo cruzó el Mar Rojo, el Dios que lo sacó de Egipto. Por lo tanto, ustedes son una partida de incrédulos. Por lo tanto, no van a recibir el reposo. Gloria a Dios. Y a un temor, yo todavía estoy siendo perfeccionado a la estatura, porque hay una vara, la bandera en la Biblia, no como la queremos usar como estoy en victoria. La bandera en la Biblia es el estándar de Dios. Amén. Lo repito, estoy repitiendo lo que Dios tiene un estándar. Gloria a Dios. Pero el alma no le interesa. Y déjeme decir, hermanos, que el alma mayormente es rebelde. Dios nos habla a través de nuestro espíritu, y el espíritu le comunica al alma la voluntad del Padre, y el alma mayormente se niega. ¿Que el alma fue creada por Dios? Sí, fue creada por Dios. Pero se niega, porque hay una rebeldía. Porque no sabemos quiénes somos. No sabemos nuestra identidad. Por lo tanto, la estamos buscando. Nuestra identidad todavía. Porque el alma dice, esto es lo correcto, y así me mantengo. Y el alma es rebelde por sí. Rebelde, se lo garantizo. Rebelde. Hace lo que quiera y vive tropezando, y Dios sosteniéndonos, porque Él juró por sí mismo de tener un hijo aquí en la tierra. Antes de la fundación, repito, si usted no estuvo aquí la semana pasada, antes de la fundación del mundo, Él juró por sí mismo de tener un hijo aquí en la tierra. Y no era Adán. Dios sabía que Adán iba a fallar, y mandó el postrer Adán, Cristo, sabiendo que iba a ser su voluntad de ir a la cruz, resucitar, para destronar al diablo. El diablo no tiene ninguna potestad contra los hijos de Dios. Los inmaduros hijos de Dios, sí, el diablo lo zarandea. Y déjeme decirle, nada es placentero cuando el diablo te zarandea. Es una lucha, un temor. Muchos de los hombres de Dios, fieles hombres de Dios, se metieron en cuevas cuando el diablo los zarandeaba. Se escondían. Y así somos nosotros. Cuando el diablo nos zarandea. Pero Dios sabe cuando el diablo nos zarandea y qué posición vamos a tomar. Pero Dios es fiel y siempre va a estar ahí. Y a veces le fallamos. Caemos en la tentación. Pero no, si Dios nos saca de la tentación,
porque imagínate una tentación que usted, de un lodo, que usted quiere salir, no puede. Dios nos saca, porque nos ama, porque Él juró. Él juró su fidelidad hacia sus hijos. Yo lo que estoy recordándole al alma lo que hace con los hijos de Dios. Pero Dios en la cruz le quitó ese dominio, ese imperio al diablo, inclusive el imperio de la muerte. Porque Él tiene un reino bien establecido. Y no es para que usted esté haciendo guerra espiritual, es simplemente reconocer nuestra posición, quiénes somos en Cristo, y tomar autoridad. Simplemente. ¿Quién nos llamó para hacer guerra? Eso fue el mover carismáticos, que introdujo libros. Gente se hicieron millonarios con libros, cómo guerrear contra el diablo, cuando Dios le quitó la potestad. Yo creo que yo compré unos de los mejores libros. Me acuerdo una vez, hablando con Vilma Rojas, me dice, yo te voy a recomendar un libro. Ese libro lo traje yo aquí en una caja para que se lo llevaran. Y yo lo tengo. Un libro, no me acuerdo, de hacer guerra espiritual. Y lo traje aquí en una caja para que los hermanos se lo llevaran. Porque mi intención era quemarlo. Así como usted quema, viene al reino de luz y trata de quemar libros satánicos. Yo quería quemar ese libro. Supuestamente me iba a ser mejor, libre, cuando ya Dios completó la obra en Cristo. Génesis capítulo 1, porque hay que ir a Génesis, que quiere decir el comienzo de esta historia. Que comienza con el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Abismo, aquí esta palabra es tinieblas. Y Dios estaba escondido ahí, en la oscuridad, en el abismo. ¿Estamos aquí? Pero vamos a ver cómo Dios quiere manifestarse. Estaba ahí en la oscuridad. Y no era el diablo que lo tenía en tinieblas. Él se escondió, entendiendo que Dios es espíritu. Y Él decidió esconderse. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y decimos que las aguas es la palabra de Dios, Y ustedes saben que la expansión subió palabra arriba y palabra para abajo, agua para arriba y agua para abajo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Estaba del alma. No es un día como
porque el sol todavía y la luna no habían sido creadas. Fue el cuarto día. ¿Okay? Mientras el día permanezca, yo trabajo, dijo el Señor. Día es luz en las Escrituras. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El sol no había sido creado todavía, la luna y las estrellas. Entonces no estamos hablando un día alrededor la tierra del sol. En el espíritu, porque ahí que está el problema, que muchos hermanos están confusos, que quieren leer a través del intelecto humano las Escrituras, interpretarlas a través del intelecto humano, y no es posible, porque Dios es espíritu y quiso tener hijos espirituales aquí en la tierra. Y esos hijos espirituales tenían que nacer del Hijo del Hombre. Por eso que Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, porque nació del vientre de María, pero era hijo de Dios, porque fue el Espíritu Santo quien lo engendró. Y Dios quería tener hijos espirituales a través del Hijo del Hombre, pero que iban a nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Amén. Mientras usted no nazca de nuevo, usted va a seguir siendo el Hijo del Hombre. Y nunca van a entender el propósito eterno de Dios. Usted lo escucha, pero no, como que lo escucha con los oídos del alma, y lo ve con los oídos del alma, y se queda en un plano natural. ¿No se dan cuenta por qué somos rabiosos y peleamos? ¿No se dan cuenta? Y que caiga una Biblia y que se congregue. Aleluya. Y la Biblia es bien grande, y no la mete en un maletín porque quiere que la vean que es grande. ¿Aló? Gloria a Dios. Amén. Señores, somos pocos, es una familia de pocos hijos, y que reciben el alimento que el Padre trae a la casa. Imagínense usted si fuera una multitud de 5,000 personas. El 99% no va a escuchar lo que le están hablando. Así es. Como Ángel dijo en estos días, y si escucharon, se lo olvida, porque no fue Dios que le habló, fue el alma que recibió. Aleluya. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y la fe es por oír, y oír quiere decir que si usted lo que tiene son oídos del alma, que usted escuche y se queda en el plano natural, ahí se quedó. Le voy a decir el secreto. Dios te puso el alma para que reciba instrucciones, no de Dios, indirectamente sí de Dios, pero primero llega al espíritu del hombre, y luego el espíritu del hombre o de la mujer, o lo que sea, se transmite al alma. Amén. Sí. Y el alma tiene que sujetarse a la voluntad de Dios cuando el espíritu del hombre le habla al alma. Por eso que mayormente somos rebeldes. Dios nos habla y el alma no se sujeta. Mucha gente viene aquí y llora, que está bien. Va en lágrimas, salen de aquí
y vuelven al mismo asunto de rebeldía. Porque si tú le tocaste al alma donde le duele, ¡ay!, es capaz de coger una pistola y disparar el alma así y matar el alma así. Por eso que usted ve feminicidios, crímenes continuamente. Es el alma que se quiere vengar. Si usted se opone al alma, el alma quiere la oportunidad de vengarse y busca la manera, hace un amarre de cómo se va a vengar. Hello. Amén. Y cuando encuentra esa oportunidad, se ven. Déjalo quieto. Deje que cruce enfrente de mí, que lo voy a coger, lo voy a zarandear. Pero ¿quién es que lo va a zarandear? El mismo diablo. ¿Estamos aquí todavía? Amén. ¿O Wilson se fue ya? El alma se le llama en la Biblia del griego, porque fue el idioma que se usó, psuke. Psuke, donde viene la palabra psicología. Como yo decía tiempos atrás, que la psicología empezó hace como 150 años, imagínate, y Jesús vino hace 2000 años. Entonces, psuke, y el espíritu se llama noma, que viene la palabra neumáticos. Entonces la psicología lo que tiene son menos de 200 años. El hombre tratando de entender al ser humano, que lo ha descrito con alma y cuerpo. Y Dios lo describe espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y los psicólogos, alma y cuerpo. Hay un problema serio ahí, déjame decirle. Porque al fin y al cabo lo que te van a dar pastillas para aliviar tus malabares. Tu psiqui, lo que te hicieron cuando tú eras niño, lo que te hicieron en tu juventud, lo que te hicieron en tu adolescencia, lo que te hicieron en tu adultez. Entonces ellos tratan a través del razonamiento, de aprendizaje de la universidad, que hay que pasar porque hay que trabajar en algo, no así. Si usted no es mecánico, usted quiere ser psicólogo y poner una oficina en el centro de la ciudad para que el mundo necesita psicólogos, me decirle. Lamentablemente que muchos cristianos tienen que acudir a psicólogos, pero Dios resolvió todo para que los psicólogos busquen cómo trabajar, sea sembrando yuca o batata. Pero Dios lo resolvió. Porque los psicólogos, imagínense usted un hombre como Sigmund Freud, famoso, lo aprecio, que pudo escribir acerca de la psicología, ¿verdad? Hello. Amén. ¿Todavía estamos aquí? Amén. Necesitamos psicólogos. Es importante. Dios le dio la ley a Israel porque sabía que era un pueblo de Israel, pero era para hasta que saliera el Hijo de Dios, Amén. de la tribu de Judá. Porque Dios lo podía destruir. Entonces, si es salvar el alma para ir al cielo, ¿para qué nos puso aquí en la tierra entonces? ¿Para qué? ¿Para pasar calamidades? ¿Y quién quiere pasar calamidades? Entonces, nosotros
podemos identificar cuando el alma anda vagando por ahí, haciendo lo que le da la gana. Sí, porque el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu. Porque usted no puede discernir las cosas de Dios con el alma, tiene que ser con el Espíritu. Si usted trata de discernir y entender a Dios con el alma, yo lo siento. Usted está excavando un hoyo que nunca tiene fin. Y el agua siempre se va a filtrar. Como el agua del agua, la palabra de Dios siempre se va a coger, se va a filtrar. Y cuando usted tiene rabieta o rabietas, el alma ha tomado control de sus emociones. Porque nuestras emociones están en el corazón del alma. Pero el Espíritu tiene una mente que es la de Cristo. Tiene un corazón que es la de Dios. Y tiene la voluntad, que su comida es hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Juan retoma Génesis capítulo 1 y lo describe en Juan capítulo 1. Vayamos allá, por favor. Vamos a terminar temprano, tengo un compromiso. Y no es con Abinader, ni con el gobernador de la provincia, ni con un banquero. Dese en cuenta que el alma se fija siempre en el dinero, la economía monetaria. ¿No se dan cuenta? Y mañana, ¿cómo me voy a asegurar que voy a tener con qué comer? ¿Aló? Y el alma vive meditando cómo va a tener siempre provisión. ¿Y si los bancos fracasan? Y entonces, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a proveer para mí mismo? ¿Y cómo me voy a proteger contra los ladrones? Y hay que cuidarse, porque imagínate, yo me cuido contra los ladrones. Un sinnúmero de cosas, porque no tiene descanso en Dios. Y empieza a almacenar, ¿cómo que dice la parábola? De este hombre que almacenó muchos bienes, pero el Señor le dijo, ¿y si la muerte viene y te toca la puerta? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer si la muerte te toca? ¿A usted no cree que yo pienso en la muerte también? Yo soy superhumano. Pero no es el espíritu que me hace pensar en la muerte, es el alma que quiere interferir con mi paz. Amén, así es. Entonces, el espíritu me da palabra y dice, no, mira, esto es así, olvídate, con lo suave, muchacho. Juan 1:1. Estamos en Génesis. No entre en pánico porque la pastora dijo que usted va a salir diferente como entró hoy. Así que relájese. Usted está en la casa del Señor. Relájese. Nadie le gusta que le hablen de la muerte. Yo sé que sí. Es la última conversación que queremos tener con la gente. Pero con un pastor usted puede conversar acerca de la muerte. Adiós. Para eso que estamos aquí.
Para eso que estamos aquí, para traer luz, porque somos luz. ¿Por qué usted cree que Dios hágase la luz? No fue por causa del mundo, no es por causa de los hijos de Dios. Somos luz. Amén. Y andamos en luz. Aleluya. Pero si cometemos pecado, tenemos un abogado. Y no es abogado, no, es abogado que nos defiende, Amén. que ya nos perdonó, Así es. que nos defiende, un abogado. Y ese no fue que fue a Harvard. Ese abogado es fiel y él juró por sí mismo que nos iba a defender. Amén. Señores, Dios planificó este asunto Amén. y dijo, yo me voy a hacer hijo. No, dice la Escritura que no mandó un ángel, sino que mandó descendiente de Abraham. Y dijo, yo me voy a hacer hijo. Amén. Para terminar este asunto. Pero él lo juró antes de crear al hombre, Adán y Eva. Yo voy a bajar y me voy a hacer hijo. ¿Aló? Amén. Vamos a leerlo aquí. Juan 1:1. En el principio era ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra era con Dios. Estaban pegaditos ahí. Y la palabra era Dios. Amén. ¿Este quién? Cristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Qué complicado es. Lo que queremos interpretar las escrituras literal y lo que oímos años atrás de que este asunto es ir al cielo. Y Dios tiene una función con sus hijos aquí en la tierra. Amén. Y si usted no sabe eso, usted va a hacer lo que le da, se va a dirigir por el alma y a hacer un sinnúmero de cosas fuera del propósito de Dios. Por más que usted mencione el propósito de Dios, va a estar fuera del propósito de Dios. Santo, así es. Y dice 12, mas a todo lo que le recibieron a este, que era la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y mira la clave aquí. Los cuales no son engendrados de sangre. En otra palabra, Melquisedec no tiene genealogía. Y somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Rey de paz y rey de justicia. Que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, señores, déjame dar el secreto. Yo sé que estamos aprendiendo todos aquí. Usted no puede hacer la voluntad de Dios a través de la carne, porque la carne es enemiga de Dios. Usted se crió, nació de papá y mamá y debe amarlo con mucho, pero cuando usted vino a Cristo y cuando Dios lo trasladó, son padres, usted lo ve como en la carne, pero ya usted es hijo de Dios. Amén. Y Dios es espíritu, por lo tanto usted es espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y eso sucede cuando usted escucha una palabra en la carne y trata de razonarle, usted se siente ofensivo. Lamento mucho, es así.
El alma se ofende de nada. El alma lo que le quiere es que la complazcan. Si no la complace, hay rabia. Y cuando hay rabia, el espíritu, el oído del espíritu no escucha lo que Dios te está diciendo. Gloria a Dios. Porque la justicia de Dios no obra en la carne. No obra en la carne. Y Dios nos llamó a tener paz con Él. Amén. Y si no hay paz con Él, el diablo te está zarandeando. Aleluya. Tú estás meditando quién te va a ofender, quién te va a hacer daño y la herencia que tú vas a perder. La herencia natural, porque la herencia de Dios es espiritual. Eso lo hablamos la semana pasada. Amén. La herencia de Dios no es un carro ni una mansión. Aló. Amén. La Biblia dice que eso se añade si tú lo buscas Él primero. Amén. Y el alma va a buscar a Dios primero. Puede decir el labio que si lo busca. ¿Por qué tú crees que está en esa escritura? Que lo busque a Él primero. Porque sabe que el alma no se sujeta a Dios. Por más Biblia que usted lea, por más que usted diezme, si el alma no se sujeta al espíritu del hombre, está en rebeldía. Trata de razonar todos los problemas y déjeme decirle, sí hay problemas en este mundo. Desde que usted amanece, mientras usted está en un sueño profundo, todo está tranquilo. Cuando usted despertó y el alma le dice, ¿te acuerdas de ayer lo que tiene que hacer hoy? Ahí empieza el problema. ¿Estamos aquí? ¿Hueso está aquí todavía? Pero no vaya muy lejos, mire lo que dice el versículo 14. Y aquella palabra de Dios que estaba antes de la fundación del mundo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Aleluya. Y vimos su gloria como el único Hijo. Unigénito. Aleluya. Lleno de gracia. Y de verdad. ¡Wow! Esto es poderoso, señores. Ahora, Él trazó ese escenario ahí para que usted y yo seamos ¿qué? Que la palabra de Dios, no la Biblia, no se hizo, la Biblia no se hizo carne. Aleluya. Para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Amén. Entonces, como primeros discípulos, y vimos su gloria, la del Padre. Si alguien te dijo tiempos atrás que la Biblia se hizo carne, bote eso en la basura, que no sirve. La Biblia es el pensamiento de Dios, la mente de Dios, pero no se hizo carne. Ahora Dios espera que se haga carne en usted, la palabra de Dios. Amén. Que ahí que usted va a depender y vivir de la palabra de Dios. Amén. Y Jesús, yo no hago nada a menos que vea. Amén. Y el Padre le comunicaba lo que Jesús tenía que hacer. Gloria a Dios. Pero de tal manera cogió una espada y le quitó una oreja. En realidad Pedro iba por la cabeza, lo que pasa es que se movió. Y dice, mi reino no es de este mundo. Aleluya. Pedro todavía no había sido regenerado. Por eso que cruzando
el mar se hundió, porque todavía no había salido de la palabra. Aleluya. Pero Jesús salió de la palabra, por lo tanto podía caminar sobre la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ah, no, dice el alma. Ah, no, yo sigo como... sigo, adiós, pero yo... pues yo me congrego, adiós, yo diezmo, yo ofrendo, yo asisto en las reuniones, 50,000 excusas, inválida ante el Padre, inválida. Señor, yo canto para ti. ¿Y qué? Yo tengo una multitud que canta para mí y andan en desobediencia. Son dirigidos por el alma, y el alma tiene que ser sujeta al Espíritu. Amén. El espíritu del hombre que Dios fue que nos lo dio y estaba muertecito, y Jesús tuvo que resucitar entre los muertos para resucitar nuestro espíritu cuando venimos a Él. Amén. Estaba muerto. No lo dije ahorita que quien lo gobernaba era las tinieblas, el alma. No en la muerte, no, en la resurrección nos dio el poder para ser hechos hijos de Dios. Aleluya. No engendrado de carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuál es la dinámica de este asunto? Se lo voy a poner simple. Yo lo compartí el viernes en la mañana, aquí en el ayuno y oración. ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Cuál fue la cita? Vamos a ver si tenemos la mente del Espíritu. ¿Ya? Juan 15. Eso fue parte, pero la clave estaba. ¿Alguien se acuerda? ¿Se dan cuenta el alma? ¿Se dan cuenta? Hablamos de Lucas. De Lucas. Hablamos del 6:20, pero eso no es. Santiago 1:21. Y aquí terminamos. Tengo un compromiso con un banquero celestial. Los banqueros terrenal te roban los cuartos. Ellos estudian y son impulsados por ellos mismos para robarnos los cuartos, pero sutilmente, repito, sutilmente, bajo la ley. Entonces ellos roban bajo la ley. Pero gloria a Dios por los bancos, porque a veces nos sacan de un aprieto. Pero tienen que entender que ellos están establecidos para robarnos nuestro dinero legal. Trata de meter un banco preso. Tienen los mejores abogados, un bufete. Santiago, este era un judío de los judíos, hermano del Señor en la carne. Santiago 1:21. Por lo cual, usted
lee arriba. Cuando yo cito yo siempre repito, lee arriba y lee abajo para que tenga el contexto. Porque ese es el problema, cuando la salvación, que está muchas veces en la Biblia, no la usamos bajo el contexto. Y sacamos un versículo fuera de contexto. Y hacemos un pretexto. Sí, Señor. Hacemos un pretexto para creer en algo que no es real. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Quién es que la implanta? No solo de pan vivirá el hombre, el Espíritu de Dios implanta la palabra que usted necesita. No el mundo no. Repito, lo que necesitamos. Si usted fue lo que vino hoy a recibir una palabra, gloria a Dios. Pero Dios es que la implanta. Entonces la palabra mansedumbre, esto yo lo estoy repitiendo, hermanos. Esto yo le he predicado muchas veces. La cual puede salvar vuestras almas. Entonces, si usted sabe el eterno propósito de Dios, que Dios lo que quiere tener un hijo aquí, un hijo corporativo. Cuando esa palabra vino a la tierra, corporativo, el hijo corporativo, la gente entró en pánico. Cuando yo empecé a decir que no es iglesia, sino eclesía, los llamados, entró, y yo lo veía así, digo, está quieto ahí. Porque la iglesia que nos introdujeron a nosotros, mayormente por los colonos, fue una cruz. De manera que en aquel entonces ellos se establecían en el centro del pueblo y le ponían un área de recreo, un parquecito ahí que se recreara, y la cruz, la iglesia estaba en el centro. Hasta no hace mucho en este pueblo. Viene de diferentes idiomas. Yo les decía anteriormente los diferentes idiomas que se nos traduce a iglesia. En francés, ecclesie, qué sé yo. En alemán es, no es alemán, en realidad es Deutsch, es Kirche. Por lo tanto, en inglés es church. Y los países colonizados, ay papá, ahí fue que se implementó de verdad la religión. Sonaba la campana. Igual que a Ticos, sonaba la bocina para ir a trabajar y ganarse 60 centavos por día. Cheles, excúseme, cheles. Entonces, cuando tocaban la campana, si usted se quedaba en la casa, usted era hereje. Y usted tenía que ser procesado por la Inquisición. Y esa Inquisición no era la cárcel de la Victoria, ni Trujillo dándote corrientazo. Ellos te atericaban a que tú te desprendían los huesos. Tenía un mecanismo de desprenderte todos los huesos para que tú te arrepintieras de esa herejía. Por lo tanto, pueblo de Dios, vamos a alinearnos. ¿Qué usted cree? ¿No vale la pena? Si el alma le dijo que usted está bien, acuérdese lo que yo le dije al principio, del alma rebelde.
no se sujeta a la voluntad de Dios. Dice Santiago que somos oidores, ahí mismo en ese panorama, pero no hacedores. Y muchos dicen, wow, pastor, esa predicación tuvo... A mí no tienen que decirme nada. Porque yo sé que es una ofensa contra Dios cuando la predicación llega a los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Es Dios obrando. Y le voy a terminar con este versículo que está en 1 Corintios 15:58. Y ahí cierro. Así que, hermanos míos, amados, esta es una iglesia, dicho sea de paso, que al principio yo le mencioné que esto es un mensaje para los maduros. Carnales no se sujetan. Carnal no es estar en pecado, simplemente que hacen lo que les da la gana. Y Pablo empieza esta carta a los Corintios. Le escribe: yo no pude hablarle a ustedes como espirituales, porque vosotros son carnales. Porque el mensaje de madurez es por lo que han madurado. Y si usted no ha madurado, no se preocupe, porque todos pasamos por ahí. Yo todavía estoy en ese camino. Los inmaduros lo que quieren estar en el mismo cuento de antes. La Biblia dice ahí, Jesús citándolo, que ellos mataron a los profetas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le decía cosas que ellos no querían oír. Tengo la cita por ahí, ¿okay? Para que usted sepa. El alma mata a cualquiera. Si no a palo, busca la manera como matar. Y dice: así que, hermanos míos amados, estad firme. Después que Pablo lo corrige, en los últimos capítulos empieza a decirle, animarlo. Okay. Está firme y constante. Wow, son palabras poderosas. Creciendo, ¿cómo dice? ¿De quién es la obra? No es suya, no es mía. No es suya ni es mía. Es Dios hablándole a tu espíritu lo que debe hacer hoy a través de este mensaje. Porque la fe es por el oír y oírlo por la palabra de Dios. No leer la Biblia, que no es malo, sino el oír y oír por la palabra de Dios. Pero con oído no del alma, sino del espíritu. Entonces el espíritu conversa con el alma y dice: mira, esto es lo que tiene que hacer. Y ahora el alma, si no es humilde, no es manso, ¿cómo que un hombre del mundo va a tener una apariencia de mansedumbre? Eso es lo que tiene, una apariencia de humildad. Era una apariencia. Pero cuando habla de mansedumbre aquí, el hombre más manso de la historia, Moisés, y Jesús trazó el ejemplo, ahí hay mansedumbre. Pero los hombres de afuera, no, es una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No me diga a mí, hey, pastor, esto es manso. No, yo no soy manso. Yo estoy en un proceso de crecimiento. El único manso que Él quiere llevarnos a su estatura es el Señor.
Y como nacimos de Dios, tenemos que procurar estar firme y constante en la obra del Señor. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... ¿El trabajo dónde? En el Señor. Así estamos en Cristo. En Cristo. En Cristo. Y estar en Cristo, en su palabra. No en la Biblia, sino en su palabra, que fue transferida a nuestro espíritu para que el alma se sujete al espíritu. Si se sujetó al espíritu, yo le garantizo que usted va a ser un rey aquí en la tierra. Porque es el propósito eterno de Dios, que sus hijos sean reyes y sacerdotes. Según el orden de Melquisedec, sin genealogía. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día glorioso. Gracias por las lluvias. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Aunque tú estás sacudiendo el alma, Señor. Tú dices en Hebreos que tú estás sacudiendo lo movible. Todo lo que hay en nuestras almas, Señor, desobediente a ti, tú la estás removiendo. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa obra majestuosa, Señor, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor, a entender lo que debemos hacer en estos tiempos del fin, Señor. Y es glorificarte, Señor, y expresarte a ti. Aleluya, aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Yo sabía